El amanecer sobre Esquel parecía pintado. El aire olía a flores frescas, a tierra húmeda después de una noche de llovizna. El canto de los zorzales acompañaba los primeros rayos de sol que caían sobre el Parque Nacional Los Alerces. Nada, absolutamente nada, hacía pensar que esa mañana alguien encontraría la muerte entre tanta belleza. Cerca del sendero de las pasarelas, un grupo de turistas descubrió algo extraño en la orilla del río. Al principio pensaron que era un maniquí o un excursionista dormido. Pero cuando se acercaron, el olor dulce, casi empalagoso, del polen les golpeó el rostro. El hombre estaba tendido boca arriba, con la cámara aún colgada al cuello. Sus ojos estaban abiertos, cristalinos, como si hubiera visto algo que lo había paralizado. Su boca y sus fosas nasales estaban obstruidas por una fina capa amarillenta que el viento dispersaba en el aire. Cuando el comisario Fabián Muñoz llegó, acompañado por 2 agentes y un forense, el perfume era tan intenso que uno de los oficiales comenzó a toser. «Parece un campo de flores», dijo entre arcadas. Muñoz observó alrededor. Sobre la hierba crecían pequeñas flores blancas, recién brotadas, formando un círculo perfecto alrededor del cadáver. La tierra, sin embargo, no mostraba signos de haber sido removida. Era como si las flores hubieran nacido allí durante la noche. El forense tomó muestras del polen y lo guardó en pequeños frascos. «No tiene sentido», murmuró. «Esto no pertenece a ninguna especie de la zona». «¿Y la causa de muerte?», preguntó Muñoz, con el ceño fruncido. «Asfixia». El hombre inhaló tanto polen que se le bloquearon los bronquios. Es como si hubiera respirado una nube entera. El intendente de Esquel llegó poco después en su camioneta, con el gesto tenso. «No quiero otro escándalo como el de la chica», dijo en voz baja, sin mirar el cuerpo. «Ya están hablando de un psicópata. Esto tiene que terminar». Muñoz no respondió. Tomó nota de la cámara que colgaba del cuello del muerto. Apretó el botón de revisión y vio las últimas fotos tomadas, flores en primer plano, hojas en movimiento, y luego, una imagen borrosa. Algo se asomaba entre los arbustos. Una silueta delgada, casi translúcida, con un contorno brillante, cubierto por motas blancas. El comisario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Tal vez solo sea el reflejo del sol», dijo el forense, mirando la pantalla. Muñoz asintió, pero en el fondo sabía que la luz no se comportaba así. Horas más tarde, de regreso en la comisaría, el aire de la primavera se sentía más pesado. Había una especie de polvo suspendido que flotaba por las calles, un resplandor dorado que entraba por las ventanas. Muñoz estornudó, luego otro agente. «Debe ser la temporada de alergias», comentó uno de ellos, intentando restarle importancia. Pero cuando el comisario volvió a mirar la foto en su oficina, amplió la imagen y observó algo más. Detrás de la silueta, entre las sombras del bosque, había una huella marcada en el barro. No era de humano. Era una huella alargada, casi como una raíz. El viento cambió. Ya no soplaba frío desde la cordillera, sino tibio, cargado de un perfume floral que parecía colarse por cada rendija del pueblo. En Esquel, todos lo comentaban, el aire olía distinto, más espeso, más dulce, casi insoportable. Las farmacias agotaron los antihistamínicos. En las radios locales, los conductores bromeaban con que la primavera se vino fuerte. Pero algunos vecinos no reían. Decían que, de noche, el perfume se volvía más intenso,
y que podían oír un zumbido, como si el bosque respirara. En la comisaría, Muñoz repasaba los informes. 2 muertes, sin conexión aparente, salvo por las flores. El intendente lo había citado temprano. Fabián, no podemos dejar que esto afecte la temporada, le dijo, golpeando el escritorio con la palma. Hay turistas que ya cancelaron sus reservas. No es un loco, intendente, respondió el comisario, cansado. Esto es distinto. ¿Distinto cómo? ¿Va a decirme que los árboles matan gente ahora? Muñoz lo miró sin responder. Sabía que hablar de polen desconocido o figuras entre los arbustos solo empeoraría las cosas. Por la tarde, se dirigió a las afueras del pueblo, hacia la casa de don Segundo Ñancucheo, un anciano mapuche que conocía las leyendas de la zona. La vivienda estaba rodeada de cipreses, y en el aire flotaba una fragancia parecida a la del parque. ¿Qué sabe de las flores que crecen donde hay muerte?, preguntó Muñoz. El viejo lo miró con ojos cansados. No son flores, dijo al fin. Son señales. Cuando la tierra está herida, florece de rabia. El comisario frunció el ceño. ¿Está diciendo que la tierra mata? No la tierra. Algo que despierta en ella. Cada tanto vuelve. Como si el invierno no lo hubiera podido enterrar del todo. El silencio se extendió unos segundos. Afuera, el viento movía las ramas suavemente. Mi abuelo decía que cuando el aire se vuelve pesado, hay que dejar el bosque tranquilo, añadió el anciano. Porque no todo lo que florece es vida. Muñoz agradeció sin replicar y regresó al pueblo. Al caer la tarde, un nuevo reporte llegó desde el laboratorio forense. El polen del cuerpo no coincidía con ninguna planta conocida, ni local ni registrada en bases de datos. Era biológicamente posible, pero totalmente desconocido. El informe terminaba con una frase inquietante. El polen sigue vivo. Reacciona al calor. Intenta aferrarse a la piel. Esa noche, el viento volvió a soplar desde el bosque. En la plaza principal, las flores ornamentales estaban abiertas, pero un vecino juró haber visto algo más, una sombra que se movía entre los arbustos, tan ligera que parecía flotar, y que dejaba pequeñas motas doradas suspendidas en el aire. El viento había cambiado. Era más cálido, más pesado, y arrastraba consigo un polvillo dorado que se posaba sobre las hojas, los techos y las ropas de la gente sin que nadie pudiera decir de dónde venía. Algunos vecinos aseguraban que no era polen común. Que olía distinto, dulce pero enfermo, como si la primavera misma se hubiera podrido. El comisario Quiroga seguía encerrado en su oficina, mirando una y otra vez las fotografías del cadáver de Javier Salas, el fotógrafo. La autopsia confirmaba la causa, asfixia por inhalación de polen. Pero el laboratorio del hospital de Esquel no podía identificar de qué especie provenía. El polvo había formado una capa dentro de los pulmones del hombre, como si lo hubiera llenado lentamente hasta apagarle el aire. Esto no tiene sentido, murmuró el médico forense, sosteniendo los resultados. No hay registro de un polen así. Ni siquiera es compatible con las especies del parque. Afuera, los medios locales ya hablaban de El jardinero de la muerte. Los titulares, acompañados por fotos de las flores sobre los cuerpos, atraían la atención de turistas morbosos y llenaban de rabia al intendente Ramírez, que convocó a una reunión urgente. No quiero más leyendas, ni más tonterías de espíritus, gruñó, golpeando la mesa del salón municipal.
Quiero resultados. Y si no los hay, inventen uno. Quiroga apretó los dientes. Sabía que la presión política iba a aplastar la verdad. En el fondo, intuía que este caso ya no respondía a ninguna lógica humana. Pero no podía admitirlo, ni siquiera ante sí mismo. Mientras tanto, Laura, la periodista, recorría el bosque con su cámara, buscando algún indicio nuevo. En el sector conocido como la Quebrada de los Helechos, encontró algo que la hizo detenerse, una figura en el barro, como una huella humana, pero cubierta de pequeñas flores adheridas a la forma. Cuando las tocó, las flores se cerraron, como si estuvieran vivas. Retrocedió, con el pulso acelerado. El bosque parecía respirar. Un murmullo sordo recorrió los troncos. Al caer la noche, un nuevo temporal golpeó el parque. Las ráfagas levantaron el polvillo dorado en remolinos que se veían brillar bajo los faroles. En medio de la tormenta, un guardaparque que patrullaba la zona de los lagos escuchó una voz femenina cantando entre los árboles. Pensó que era una turista perdida y corrió hacia el sonido. No volvió a ser visto. A la mañana siguiente, su linterna fue hallada junto a un tronco cubierto por enredaderas frescas, aún húmedas, que nadie recordaba haber visto crecer allí. Laura observó la escena detrás de la cinta policial. En su libreta escribió una frase que no entendía del todo, pero que le brotó instintivamente: la naturaleza está reclamando algo. El comisario llegó poco después. El rostro gris, las ojeras profundas. Esto se nos fue de las manos, dijo apenas, sin mirar a nadie. Sobre el suelo, el viento levantó una nube de polvo dorado que, por un instante, pareció formar un rostro humano antes de disolverse. El aire volvió a oler dulce. Demasiado dulce. 2 días después del hallazgo del guardaparque, el despacho del intendente Ramírez olía a café frío y desesperación. La tormenta había pasado, pero en el aire todavía flotaba ese extraño aroma dulzón, persistente, casi floral. En la mesa, las carpetas del caso se apilaban desordenadas: fotos, informes forenses, declaraciones. Ninguna con respuestas. Esto tiene que terminar, dijo Ramírez sin mirar a nadie, mientras el humo de su cigarrillo dibujaba remolinos en la luz del ventanal. No vamos a convertir Esquel en un circo de fantasmas. El comisario Quiroga permanecía de pie, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo. Sabía lo que iba a venir. Encuentren a alguien, continuó el intendente. Un sospechoso. Lo que sea. Cierren el caso antes del fin de semana. Silencio. Solo el tic-tac del reloj y el sonido distante del viento colándose por las rendijas. Laura, la periodista, estaba allí por invitación de Ramírez, aunque sospechaba que la habían convocado solo para controlar lo que iba a publicar. Tomó notas en silencio, observando cómo la verdad se retorcía entre manos que temblaban más de miedo que de rabia. ¿Y si no fue nadie?, preguntó al fin. ¿Y si no hay un asesino? El intendente la miró con un brillo gélido en los ojos. Todos los crímenes tienen un culpable, señorita. Siempre. Esa misma noche, un hombre con antecedentes violentos fue detenido en las afueras del pueblo. Había trabajado como jardinero en el parque durante años. Lo presentaron ante la prensa con esposas y la cabeza baja, mientras el intendente ofrecía declaraciones sobre la eficacia del cuerpo policial. Pero Quiroga no se unió a los aplausos.
En el bolsillo de su abrigo guardaba un sobre cerrado que había recibido de manera anónima esa mañana. Dentro, una sola foto, el cuerpo del guardaparque, y, en el fondo del bosque, algo que no debería estar allí. Una figura borrosa. Alta. Con ramas saliendo de sus brazos. Y un resplandor dorado detrás. El comisario apretó el sobre con fuerza, sintiendo como un hilo de sudor frío le recorría la nuca. Afuera, las flores silvestres seguían abiertas, incluso bajo la lluvia. El caso estaba cerrado. Pero el bosque no había dicho su última palabra.